quieras quedarte, no vuelvas más si me guardas rencor. Pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Mi afición por la música empezó, se puede decir, desde que yo era muy chiquitica. Yo he grabado en mi mente recuerdos desde que yo tenía 2 años de edad nada más. Mucha gente ha pensado que no, que es imposible que yo tenga grabado hechos y cosas de esa tan temprana edad, pero sí es cierto porque mi madre me las ha confirmado. Y yo le debo la afición a la música en gran parte a una cosa que hacía mi abuela. En mi casa existía una discoteca muy amplia que mi abuelo, que era un aficionado a la ópera siempre y a la buena música, pues se la legó a mi abuela al morir él. Y mi abuela a veces, para que yo estuviera tranquila, así como hacen con los niños que lo sientan y le dicen, ven que te voy a contar un cuento, pues ponía a lo mejor una de las óperas más conocidas como la Bohème, la Madame Butterfly. Incluso a veces ponían hasta óperas wagnerianas y me decía, mira, vamos a oír esta música que es muy linda y yo te voy a ir contando el argumento de la ópera para que tú te vayas imaginando lo que pasaba con esta muchacha y este muchacho que se conocieron y entonces se enamoraron y todo. Y me lo contaba como si fuera un cuento de hadas. Ella hacía un poco de fantasía sobre el argumento y yo me iba interesando, oía las áreas de ópera, los dúos, los cuartetos, en fin, todo lo que se establece en una ópera, ¿no? Me fue acostumbrando a esa música. Tanto fue así que al cabo de un tiempo, al año o algo de eso, en unos Reyes Magos, me pusieron un pianito muy lindo que era del tamaño mío, con su banquetica, y entonces ya mis juegos, recuerdo que eran a imaginarme que yo era una de las heroínas de esas óperas que me contaba mi abuela, y me ponía a cantar y a tocar el piano sin saber tocar, por supuesto, ¿no? Yo me imaginaba que estaba tocando, pero cantaba ya pedacitos de esas óperas. Pero empezó a nacer en mí el deseo al yo crecer, ¿qué sería yo? ¿A qué me dedicaría? Y entonces en mi cerebrito yo decía, ay, qué bueno que cuando yo fuera grande pudiera ser artista y cantar así como cantan estas cantantes que yo oigo en estos discos. Mi solo afán, mi ilusión, mi triunfador es mi hombre. Yo le doy cuanto soy, mis encantos y mi amor a mi hombre. Le espío al llegar, nunca dejo de pensar en mi hombre.
fatal es mi placer, mi padecer. Si soy mujer y sé querer, ¿qué me he de hacer? Se metió en mi corazón como un ladrón, despreciándome el infiel, soy toda de él. Si me mira sin amor, de pena muero. Sé que al fin se cansará, me engañará, despreciando mi pasión, me hará traición y será mi perdición, pero yo le quiero. Sé que al fin se cansará, me engañará, despreciando mi pasión, me hará traición y será mi perdición, pero yo le quiero. Se metió como un ladrón. Como les estaba diciendo que fui a la Corte Suprema del Arte y me acuerdo que para eso convencí a mi padre de una manera tremenda. Él se oponía, no quería, pero bueno, como me oía cantar, a él le gustaba cantar. Él no me lo decía, pero le gustaba oírme cantar. Me dieron el primer premio y entonces me acuerdo que cuando nos retiramos me dice, bueno, ahora te voy a convidar a tomar un helado a una cafetería que fuimos. Y me dice, bueno, ya te dieron el primer premio y ya te complací, pero ahora a seguir estudiando, porque lo que yo quiero que tú seas, empieces a estudiar comercio, porque en aquel momento todavía no había empezado, pero ya estaba dando clases de inglés, de mecanografía, de taquigrafía. Esa era la carrera que me habían escogido, ¿no? Y claro, me dio un dolor enorme cuando me dijo eso. Gracias a que él tenía amigos que me habían visto y que me habían oído y todas esas cosas y empezaron a convencerlo, déjela, Fornés, mire que la muchacha tiene condiciones y estudiando usted verá que se puede hacer un artista y por qué no. Y él decía que, bueno, lo que pasaba en aquella época, que siempre pensaban que el ambiente artístico no era el más adecuado para una muchacha, como era uno entonces, una muchacha muy decente, una señorita, y entonces que pues la carrera de la mujer era, si quería trabajar, pues eso, ser una buena oficinista o eso, estar trabajando en el comercio, todo eso. Pero el caso fue que me dejó seguir estudiando canto, empecé a estudiar canto, a estudiar música y a estudiar actuación también y mi poco de ballet. Porque a mí me gustaba toda la manifestación artística. Y yo dije, bueno, yo voy a ir probando, estudiando de todo, pues veré para qué tengo más facultades. A mí me gustaba cantar, pero me gustaba cantar ópera. Después me di cuenta que efectivamente, aunque los maestros me decían que sí, que tenía una voz lírica que llegaba a las notas más agudas, natural, con facilidad, que podría, si yo me empeñaba y me dedicaba de lleno a ello, llegar a cantar ópera, y me ponían como estudio partituras de ópera. Pero me di cuenta que me gustaba más la cuestión lírica, o sea, la zarzuela y la opereta, que fue lo que cultivé durante muchos años, porque eso, aunque requiere un conocimiento de canto, al mismo tiempo también requiere actuación. Y a mí me gustaba salir a actuar, además de a cantar. A la ciencia del Egipto. No llores, cabello blanco, que donde hay una rama de faraón, sale el agua de la peña y brilla el sol en medio de la noche. ¿Quiere usted hacer el favor de dejarnos en paz? ¿No tienes sed? Pues te voy a deslumbrar con la luz de los milagros. ¿Cuánto dinero te hace falta? Vamos, Trinidad, déjate de tonterías. ¿Cuánto dinero te hace falta?
4.000 duros. 5.000 vas a tener ahora mismo para que vea el código hasta dónde llega el poderío de la Trini. Gitana, Cruzada, Morena, Clara. ¿Tú me crees, Mari? Sí, yo te creo. Pues con tu semes antiguo y la tormenta pasivo. ¡No me dejaste! Yo me placero dentro del qué y sin aquero me pillo un tres. Una cruz en el viento, las sirenas del mar, las llaves del talento, la canela y la sal. Currela los metales, los enanos barbugos, tres bicharracos salen con los tres agumugos. A mi serela fuego, la muda de Lucifer, se derramó el terego, se le rompió el parné. Tajorimosita tierra de color, el oro en pepita lo descubro yo. Por el azul brillante del firmamento quiero, por los aceitunantes del tallo que camelo, garabatuza blanca, tortolica de Hungría, la tarántula manca con la pata encogida, terremoto en Holanda y venga la taranda porque un divelo manda, milagro milagrillo, quien quiera un dineral, que escarbe en el bolsillo del padre del Articá. Vamos, regístrate, cárgate ligero, no vaya a ser que no vengan de barata la ceremonia, venga. No, pero... Anda. A ver... ¿Y esto qué es? ¡Ay, dinero, Rafael! ¿Pero es posible? Dinero, papá. Pero si no puede ser, si yo salí de casa con 7 pesetas. Y míralas. Pues aquí hay 25.000. ¿De dónde ha salido esto? Yo qué sé, yo me vuelvo loco. De la ciencia del Egipto, ¿de dónde va a salir? Fe de gitana, cena de mare. El milagrillo más dificilillo lo pido y sale. Trae para acá. Tome remedio, buen mozo, que si tú eres el gran capitán, yo soy Cristóbal Colón. ¿Qué pasa con los gitanos, Picá? ¿Hay saleros o no hay saleros? Mi padre seguía oponiéndose, aunque veía que yo iba progresando, porque había cosas que no le gustaban, pero acabó siendo mi mejor consejero, mi mejor guía, porque ya entonces se dedicó a observarme, iba a los ensayos y veía mis funciones, siempre iba yo acompañada, que si no era con mamá, con papá o con mi tía, no me dejaban ir sola a ninguna parte, y entonces me decía, mira, aquí tienes que hacer esto, aquí debiste de hacer esto otro, así que trata de superar esto. O sea que fue convirtiéndose en un guía que me ayudó mucho, mucho, mucho para mi formación. Aparte de que tuve buenos directores que nunca los olvidaré, como fueron Antonio Palacios, que fue el que me llevó de la mano para debutar por primera vez en un escenario protagonizando una obra que fue El asombro de Damasco. Antonio Palacios, Miguel de Grandi, Pedrito Fernández, en fin, fueron guías que conocían muy bien ese género y que me ayudaron mucho y tuvieron sobre todo mucha fe en mí, como la tuvieron los maestros Gonzalo Roy, el maestro Lecuona, con el cual trabajé en temporadas con él, el maestro Rodrigo Prats. Fui dirigida por, y eso me infundían confianza. Trabajaba incesantemente, yo como digo, yo no tuve una adolescencia, porque como empecé a tan temprana edad, arranqué desde los 15 años ya sin parar, yo sacrificaba el ir como iban los muchachos jóvenes de vez en cuando a bailar, a divertirse, a fiestecitas, a cosas. No, yo todo lo mío era estudio y trabajo, porque a medida que estaba estudiando al mismo tiempo estaba trabajando, incluso hasta sin cobrar un centavo. Y yo creo que todo eso fue muy bueno para la formación de uno, porque tú tienes que dedicarte en cuerpo y alma al artista. El artista tiene que dedicarse en cuerpo y alma al trabajo. Si no, no logras de verdad una madurez, pulsarte a ti misma y además tener también el sentido común de qué es lo que mejor te queda y lo que no debes de hacer. Porque como yo digo, yo he hecho tanto de trabajo a través de mi vida que hice cosas buenas, malas y regulares.
Al mismo tiempo que cultivaba el género lírico, desde luego, pues me gustaba mucho también las canciones variadas, porque como siempre tenía programas de radio, además de hacer teatro, siempre tuve programas de radio fijos, porque claro, en aquel entonces no existía todavía la televisión, pues incorporé en mi repertorio mucha música española, porque yo viví de chiquita 3 años en España y claro, mi padre era español, mi madre española también, aunque se criaron aquí en América. Mi padre se crió en México, mi madre se crió aquí. Después papá vino para acá y fue cuando conoció a mi madre, se casó con ella y entonces, pero tenía la influencia. Mi padre era un admirador enorme de la música mexicana, de de México como país, porque lo quería México. Pues yo me aprendí muchas canciones mexicanas y por supuesto, al cantar canciones tanto españolas como mexicanas, no podía faltar la canción cubana. Y tenía en mi repertorio las canciones de todos los primeros compositores nuestros, que tenían también mucho repertorio, como lo tiene el maestro Gonzalo Roy, lo tenía el maestro Lecuona, lo han tenido, en fin, tantos compositores buenos, y a partir de esa fecha para acá, todos los que fueron surgiendo, como Orlando de la Rosa, Julio Gutiérrez, Piloto Ibera, que fueron más de más para acá. Me gustaba la música de todos los autores. Y cantaba también canciones en inglés, en francés, en italiano. O sea, yo fui adquiriendo un repertorio de música muy variada y al mismo tiempo seguía cultivando el género lírico, que no lo abandoné hasta hace relativamente pocos años. Estaba ya el pavozón, la pava en el azón, y llamaron a la puerta, pero usted lo que pasó. Fijarse. Entonces dijo un bigote, ¡ojú, qué miedo, chavo! Se echó el pupi a la cara y de esa manera habló. A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava, porque tiene mucha guasa que yo no pruebe ni un ala. Se sentó con los trajeros y el gitano la gitana de esta manera le habló. Ella linda el pavo decía, linda el pavo que yo le quiero pava, azúcar, candela y clavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo. Y así después di un salto muy grande, me fui a México contratada con una compañía argentina, hago mi debut allí. Primero debuté haciendo una película, por supuesto. Yo había trabajado aquí con Cantinflas y él tuvo interés en que yo fuera al cine mexicano. Y ese mismo año después es cuando debuto en teatro. Estuve haciendo durante años, viví allí y estuve haciendo teatro constantemente, también programas de radio muy importantes y haciendo cine. Allí me casé con Manuel Medel, nació mi hija Rosa María, que es una actriz conocida de ustedes, así que tengo mi hija, mi recuerdo mexicano muy grande. Me quisieron mucho, me declararon, allí fue donde me dieron el nombre de vedette, pudiera decir, porque entonces empecé a cultivar mucho el género de revista musical, comedia musical, y también hice mis temporadas de zarzuela y opereta.
Y me nombraron la primera vedette de México durante muchos años, hasta después hasta me nombraron la primera vedette de América, que eso se los tengo que agradecer siempre a ese pueblo, porque conmigo fue maravilloso. Pero yo siempre me daba mis escapadas para Cuba, porque a mi Cuba no la podía dejar ni me podía alejar jamás. Venía, hacía mis actuaciones esporádicas y volvía a ir para allá. Después, más tarde, fui a España. Estuve en España también 2 años trabajando con un éxito muy grande. Tuve la oportunidad de trabajar nada menos que con Muñoz Román, el autor de las Leandras, de las famosas Leandras. También me ofrecieron cine, pero después del triunfo de la Revolución regreso a Cuba y ya seguí trabajando mucho. Siempre tuve programas fijos de televisión que estaban en primeros lugares. Fue la etapa que más tiempo pude estar compenetrada con mi pueblo, porque desde que muy joven me fui, viajé mucho, fui a Venezuela, fui a distintos países, a Honduras, y viví tanto tiempo en México, y después de que yo regreso de España, es cuando más tiempo pude identificarme con toda mi Cuba, con todo mi pueblo cubano. Cecilia Valdés me llama, me enamora un bachiller, mis amigas me reclaman y algo debo de. Yo soy bailadora fija, soy bailando la mejor. La danza a mí me fascina, soy bailando la mejor. La danza a mí me fascina, soy bailando la mejor. Cecilia Valdés, mi nombre, precursor de la alegría, yo canto y bailo porfía, yo soy Cecilia Valdés. Cecilia Valdés, precursor de la alegría, yo canto y bailo porfía, yo soy En fin, que ha sido una vida muy amplia, muy sabrosa, muy bonita, realizada. Pude también ir a otros lugares, pero también yo, por cuestiones mías de afecto y de cariño y de estar cerca de los míos, a veces sacrificaba ofertas grandes que me hicieron para poder trabajar, incluso hasta en Broadway. Tuve ofertas para ir a trabajar a Estados Unidos, porque yo fui a Estados Unidos en varias ocasiones. Cuando estaba viviendo en México, hacía giras por todo México y saltaba a Estados Unidos. Me hicieron ofertas para haber podido trabajar hasta en Hollywood. Pero era fiel a mis principios, a mis compromisos, y dejé de ir a muchos lugares que podía haber ido. Pero todo lo que hice, lo hice con amor, con cariño, tanto entregarme a mi pueblo como a los pueblos que me quisieron, que siempre iba representando, por supuesto, a Cuba, porque nunca fui como un artista que fuera de otro lugar, ¿no? Que aunque yo cultivara todos los géneros que dije anteriormente que cultivaba, yo iba representando siempre a mi patria, a Cuba. Y me siento satisfecha, me siento muy satisfecha de todo lo que he hecho. Pero siempre, claro, siempre dices, pude haber hecho algo más, pero no me puedo quejar, hice bastante. Así que, sobre todo en estos momentos, quiero agradecerles a todo el pueblo de Cuba, todas las generaciones que me han admirado a través del tiempo, las manifestaciones de cariño y admiración tan lindas, tan hermosas, que me han dado. Gracias.
estás bien. Es hora de terminar esos momentos de fantasía con risa, baile y canción. Bienvenidas, Rosalinas, ya